Hola amigos, en este video veremos cómo utilizar las funciones de migración de Laravel. Para empezar, ¿a qué hace referencia las funciones de migración de Laravel? Pues bueno, como ustedes sabrán, Laravel es un framework de desarrollo de PHP que nos sirve a final de cuentas para agilizar el desarrollo de plataformas que nosotros queramos lograr. Para ayudarnos a tener un mejor control sobre los cambios que realizamos sobre nuestro proyecto, Laravel proporciona lo que son las migraciones. Esas migraciones hacen referencia justamente a cambios que nosotros vamos a realizar en la base de datos. Y de esta forma podemos hacer un pseudo versionamiento de todos los cambios que realizamos en la base, como lo son la creación de las tablas, eliminación de columnas, el renombre de las columnas, etc. Para hacer esta migración, lo que necesitamos es primero que tengamos una instancia de Laravel instalada. En este caso aquí la tengo, es ya con un repositorio que tenía creado, que se llama control acceso, y está en el directorio público, que es la parte que es accesible de vía web. Como pueden ver, es una instancia que está básicamente vacía, y en este caso ya tenemos instalada la base de datos. Como pueden ver, aquí ya tiene una base que se llama Laravel con ciertas tablas. Tabla de migraciones, tabla de passwords y tabla de usuarios. Esto porque nuestro sitio de Laravel tiene implementada la función de autenticación y de registro. Si quieren obtener la información completa referente a lo que son las migraciones, pueden visitar la documentación de Laravel, que es laravel.com/docs, la versión que están utilizando y la función de migraciones. En esta parte encontrarán todo lo requerido para poder tener una migración de forma exitosa, así como todos los comandos disponibles para nuestras migraciones. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a realizar una migración. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, primero necesitamos abrir lo que es la línea de comandos, porque esto lo vamos a ejecutar vía, vía comandos, utilizando la herramienta de Artisan, que es una herramienta que viene incluida con Laravel. En nuestro proyecto que tenemos de Laravel, podemos ver que tenemos todos los archivos. Utilizaremos esta path que tenemos en este repositorio. Voy a copiar esta path solamente y en mi CMD me voy a mover esta ubicación. Me voy a mover haciendo uso del comando cd, espacio y la dirección en la que quiero estar. Doy un enter y como pueden ver aquí ya tengo mi directorio establecido. Cosas importantes antes de empezar. Necesitamos asegurarnos que la versión de PHP que estamos corriendo sea compatible con Laravel. En nuestro caso, Laravel es compatible con las versiones 5.6 de PHP y superiores. Vamos a verificar qué versión de PHP tenemos y tiene que estar corriendo el PHP desde línea de comandos. Para verificar si funciona o no, podemos utilizar php espacio "-v" y dar un enter. Como podemos ver, en este caso tengo ejecutándose la versión 7.3.1 y pues es lo único que necesito saber en este momento. También necesitamos tener Composer. Vamos a ver qué versión tenemos. Tenemos bueno, está instalado, pero el comando es con V mayúscula. Tenemos la versión 1.8.0. Perfecto. Podemos continuar entonces sin mayor problema. Siempre por buena práctica, lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestra instancia. Entonces vamos a poner Composer, Update y damos un Enter. Lo que va a hacer en este momento es justamente verificar todos los paquetes que tiene nuestra instancia de Laravel, son estos directorios, revisarlo contra los repositorios que se tienen de forma remota y en caso de que exista algún tipo de actualización en cualquiera de los paquetes que incluya, se encargará de descargarlos y de instalarlos de forma automática. Y esto incluye obviamente también lo que es nuestro repositorio mismo de Laravel o la versión de Laravel que tengamos. Si no me equivoco, para la grabación de este video, tengo la versión 5.7 de Laravel y hace unos días liberaron la versión 5.8, por lo que tomará un par de minutos para nuestra instancia que se actualice. Dejaremos esta ventana por aquí para que se quede trabajando y podamos ver el progreso. Mientras esta instancia queda actualizada, quiero mostrarles un par de cosas. Lo primero es mostrarles que esta instancia está configurada para tener la conexión a la base de datos. En este caso, como estoy en un ambiente de desarrollo todavía, vamos a verificar nuestro archivo env. Si abro mi archivo env, podrán ver que aquí tengo la información de la conexión a la base de datos.
Tengo el tipo de conexión, en este caso estoy utilizando MySQL, pues estoy utilizando WAMP. Estoy utilizando mi dirección de entorno local o localhost, que es 27001. Tenemos el puerto, que es el puerto por default, que es 3306. Mi base de datos, que es Laravel. Y el nombre de usuario. En este caso estoy utilizando root y mi password está vacío. Cuando ustedes estén utilizando esto, sobre todo si lo migran a un ambiente productivo, jamás deben utilizar root. Y tampoco deben utilizar el archivo de env. El archivo de env es solamente para lo que son las instancias locales para desarrollo. Si ustedes ya van a migrar esto hacia un esquema productivo, lo que necesitan hacer es establecer estas contraseñas en los archivos de configuración. Estos están dentro de esta parte que es configuración, y aquí tenemos lo que es la base de datos. Abrimos el archivo de base de datos y aquí podemos definirlos. Primero el tipo de conexión a la que estamos haciendo uso, que va a ser MySQL. Y en la parte de aquí abajo de las conexiones nosotros estamos definiéndola. Si estamos utilizando MySQL, aquí podemos definir lo que son los parámetros de la conexión, el usuario y la contraseña. Aquí tenemos ciertas opciones que se utilizarán durante la conexión. Y como pueden ver, tenemos también habilitada la conexión hacia otros tipos de bases de datos que podamos requerir. Regresemos a ver cómo sigue nuestra actualización. Como pueden ver, si encontré actualizaciones de los diferentes paquetes, empezó a descargar todos los paquetes y aquí podemos ver el progreso de cada uno de ellos. Esperemos un tiempo más en lo que termina lo que es nuestra actualización para continuar con nuestro proceso. Es importante que siempre mantengamos todas las plataformas actualizadas para poder evitar problemas de seguridad y mantener siempre las últimas versiones y evitar conflictos. Muy bien, nuestra instancia ya está actualizada sin mayor problema. Ok, entonces, antes de empezar las migraciones deben de conocer la estructura de las mismas. En este caso, como ya utilizamos lo que es el comando para generar la autenticación, nosotros podemos ver un ejemplo de lo que son las migraciones en una carpeta de migraciones, justamente. Damos clic en la carpeta de control de acceso, nos vamos a la base de datos, que es esta carpeta, y aquí podemos ver que tenemos lo que son el directorio de migraciones. Si lo abrimos, podemos ver que tenemos ciertos archivos. Un archivo de migración no es más que una clase que nos indica de qué forma se va a crear nuestra tabla. Si nosotros abrimos cualquiera de sus archivos, podemos ver la definición del mismo. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí que vamos a hacer uso de la tabla usuarios. Tenemos aquí la función de up, que es la que corre cuando nosotros ejecutamos el comando de migración. Cuando corre esta función, podemos ver que nuestro esquema va a crear la tabla usuarios con la siguiente información. A nuestra tabla le va a crear una columna que es ID, que es un tipo Peak Increments. A nuestra tabla también va a crear una columna que se llama nombre, una que se llama email, una que se llama email verify at, un password y un par de variables más que son remember token y timestamp. Estas son las variables las columnas que estamos definiendo para nuestra tabla usuarios. Y también cuando nosotros hacemos un downgrade o cuando corremos el comando de fresh o demás, lo que hace es ejecutar la función de down, donde ejecutará este comando. En este caso, a nuestro esquema va a revisar si existe, y si existe, borrará la tabla de usuarios. Para obtener el listado completo de todos los campos que nosotros requerimos o que nosotros podemos utilizar, debemos de revisar la documentación. En la documentación, como podrán ver, está dividido en diferentes secciones. Para nuestro caso vamos a utilizar la parte de las columnas, creación de columnas. Aquí, como pueden ver, están definidos todos los tipos necesarios para una columna. Aquí podemos escoger los que nosotros requiramos. Ok, podemos crear el archivo manualmente, pero lo recomendable es crearlo utilizando Artisan. Para esto necesitamos ejecutar un comando. Ese comando también lo encontrarán aquí en la documentación, en la primera sección, que es justamente generando las migraciones, y consiste en lo que es PHP, Artisan, Make, la migración y la tabla que queremos crear. Para nuestro caso, lo que haremos va a ser crear una tabla simple que va a contenernos 3 columnas que se encargará posteriormente de contener los IDs de diferentes entidades. Entonces, vamos a comenzar.
tenemos que hacer esto, que es php artisan. Vamos a correr el comando, que es make, migration. Vamos a decirle que cree la tabla, con guión bajo. Este le va a poner grupo alumnos, grupo guión bajo alumnos, guión bajo table. Y de aquí solamente basta con dar un enter, pero vamos a cambiar el nombre de la tabla. Vamos a ponerle group bajo users. Damos un enter y nos dice que está creando la migración. Nos dice el nombre del archivo y si se dan cuenta nos pone la fecha exacta en la que está corriendo esta migración, que eso es el día 2019-05-11 con esta hora. Como pueden ver, es un poco diferente de mi hora del sistema, pero esto tiene que ver con la configuración que nosotros tenemos establecida en nuestro PHP. PHP está corriendo utilizando UTC, mi equipo está corriendo utilizando GTM-6. Continuando con esto, tenemos ya la migración creada, que es justamente nuestro archivo, y si nosotros regresamos a lo que son los archivos de migraciones, podemos ver que aquí tenemos la nueva tabla creada. Vamos a abrir este archivo y podemos ver aquí nuevamente que tenemos esta tabla ya con los nombres. Nuestro nombre group users, tenemos ya la función creada con ciertos parámetros, como es el big increments, que es el ID de la tabla, y tenemos un timestamp, que son las fechas en las cuales se van agregando. Para nuestro caso utilizaremos solamente un par de columnas más, que van a ser 2 columnas tipo enteros. Aquí es importante que verifiquemos el tipo de dato que queremos utilizar. El tipo Big Increments está reservado para lo que son los IDs primarios o las claves primarias. Si nosotros vamos a la sección de columnas, en crear columnas, podemos ver que aquí nos menciona justamente esto. Big Increments es un autoincrementable sin signo de tipo Big Int que está utilizado para las claves primarias. Entonces a nosotros solamente nos interesa tener un par de IDs, como son Big Int, vamos a generarlas como tipo Big Int. En este caso será un Big Integer, el cual utilizaremos. Vamos a crear aquí nuestro Big Integer y nuestro Big Integer. Y nuestras columnas a las cuales haremos referencia en esta tabla son justamente el ID del grupo y nuestro ID de los usuarios. Por eso esta tabla se llama Group Users. El ID del usuario que estamos creando y el grupo en el que se está creando. Pero como es solamente un usuario el que va a estar en cada registro, es ID User. Y nuestra tabla sería Group User también. Bueno, la tabla sí la podemos ver como Group Users. Y listo, tenemos ya nuestra tabla definida con nuestros comandos. Simplemente guardamos los cambios y es lo único que necesitamos hacer para tener nuestro archivo de migración. Ahora bien, verifiquemos cómo está nuestra base de datos. En este caso, como podemos ver, aquí yo tengo WAMP corriendo y este WAMP incluye una versión de MySQL que es una versión 5.7.24. Esta es la versión que estoy utilizando, pero ustedes pueden utilizar alguna otra versión más moderna si así lo desean. Para esto vamos a revisar la base de datos como se encuentra actualmente. Me voy a lo que es mi localhost y voy a abrir phpMyAdmin. Como tengo WAMP, pueden hacer solamente esto, que es localhost, dar un enter y revisar aquí phpMyAdmin y les abrirá lo que es la plataforma. O bien también en el icono de WAMP pueden dar clic y pueden dar clic también aquí en phpMyAdmin. Como notan, les abrirá lo que es la plataforma de phpMyAdmin y pueden iniciar con un usuario y contraseña que ya tenga definido en su plataforma, en este caso root, y entran. Ahora bien, nuestra base de datos de Laravel, como pueden ver, contiene lo que es la tabla de migraciones, passwords, password reset y users. Aún no contiene la tabla de los grupos y los usuarios. Vamos a correr la migración para que esta tabla se cree. Aquí es importante que como ya tenemos una base de datos construida con ciertas tablas, en este momento las tablas están vacías, entonces no me interesa conservar los datos,
vamos a hacer una operación destructiva de las tablas y volverlas a crear. Para hacer esto necesitamos hacer un php artisan migrate fresh. Damos un enter y nos informa de qué es lo que hizo. Primero borró todas las tablas, que lo que mencionaba es una operación destructiva. Después de esto hizo la migración de las tablas y nos dice que fue una migración exitosa. Como podemos ver, aquí tenemos todos los archivos que hizo. Nos informa cuándo empezó a migrarlo y cuándo terminó de migrarlo. Creó la tabla de usuarios, de passwords, resets, la de alumnos y la de group users. Y nuestro comando se ejecutó exitosamente. Si nosotros regresamos aquí a phpMyAdmin y actualizamos la página o actualizamos el panel de navegación, dándole clic, podemos ver que aquí está nuestra tabla de group users y esta tabla de group users ya contiene las columnas que necesitamos, que son el ID del grupo y el ID del usuario. Tenemos esas columnas que son creado a y actualizado en tal fecha porque no modificamos los valores que teníamos. Para esto simplemente vamos a borrar esta parte de timestamps, que es la que nos agrega estas columnas. Borramos, guardamos el archivo, volvemos a correr la migración, php artisan migrate fresh, borra las tablas, las vuelve a crear y revisamos nuevamente en nuestro phpMyAdmin. Actualizamos nuevamente nuestro esquema, cambiamos de tabla para ver el cambio y como podemos ver nos salen ya solamente las tres columnas que queríamos, que es el ID del grupo y el ID del usuario. Así de simple es crear una migración y así de simple es mantener un buen control sobre lo que es nuestra base de datos. De aquí lo que resta es solamente tener un modelo entidad-relación y empezar a convertirlo hacia las migraciones en Laravel. Ya lo único que resta es completar este modelo y en videos posteriores veremos cómo hacer un set de todas nuestras tablas.